Hola chavos, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estamos aquí para darles una plática sobre lo que es la prevención de embarazo no deseado y enfermedad de transmisión sexual. Esto como parte de nuestro trabajo en la clase de normalidad y patología psicológica. Como parte de este equipo de trabajo que va a exponer, tenemos a mi compañera Mili, Carla, que vamos a dar el tema de anticonceptivos. Yo, un servidor, David y Horacio, que vamos a ver el tema de lo que son los mitos de la sexualidad. Bueno, mi nombre es Carlos y Diana. nosotros vamos a hablar sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, para comenzar esta plática hay que marcar bien que no el tema del compañero mío son los mitos de la sexualidad. Bueno, ¿qué es un mito? Bueno, un mito es una creencia que está arraigada a un contexto social. Es decir, no es lo mismo los mitos sobre la vida cotidiana que hay hoy, como los vieron hace 10, 20 años, claro, que hay unos que han prevalecido durante muchos años. Y bueno, para dar un ejemplo de lo que son los mitos dentro de la sexualidad, antes de abarcar el tema de prevención de embarazo y enfermedad de transmisión sexual, vamos a dar los ejemplos de ciertos mitos muy comunes dentro de nuestra sociedad mexicana. Por ejemplo, el mito: el tamaño del pene realmente importa al momento de tener relaciones sexuales. Esto es muy importante dentro de una sociedad machista como la nuestra, donde el hombre debe seguir o tener ciertos requisitos para ser socialmente aceptado. Y este mito del tamaño del pene, inclusive el mismo chascarrillo, broma que hay respecto a los negros y el tamaño de su órgano reproductor, podríamos decir que es falso, ya que el área estimulable dentro del canal vaginal de la mujer son los primeros centímetros. Por lo tanto, realmente el tamaño del pene no es algo importante. Inclusive muchas mujeres han llegado a decir que un pene muy grande para ellas es algo que llega hasta lastimarlas. Ojo que también hay diferentes tamaños de canales vaginales. Ese es un ejemplo de un mito. Otro ejemplo muy común, que voy a pasar la palabra al compañero Horacio, es sobre la masturbación. ¿Qué opinas sobre la masturbación y sus mitos? Pues podemos ver mitos como que se te va a acabar el semen, solo tienes cierta cantidad por día, que eso se le decía a las personas antes para que evitaran la masturbación, que te van a salir pelos en las manos, que todo esto ya en la sociedad de hoy ya no solo es considerable sino ridículo. Creo que los temas en cuestión de la masturbación son claros. Los testículos producen esperma todo el tiempo, no se van a quedar sin esperma. La masturbación, podemos hablar en el sentido de que, por decir, hubo un caso que yo escuché de un chavo que estaba diciendo que por masturbarse pudo caer en lo que es la eyaculación precoz. Entonces él pregunta: ¿cómo creen que yo me iba a sentir cuando la viera una mujer real enfrente de mí? Entonces son variantes como esta que pueden entrar en lo que es un mito cierto, falso, pero estos mitos de pelos en manos, etcétera, realmente son falsos. Y hay que ver de dónde vienen. Por ejemplo, el mito de que se va a acabar el semen, que uno termina tonto. Todo esto viene de más atrás en la historia, se podría decirse 2 o 3 siglos, en donde la principal fuente de conocimiento sobre la salud era el médico. Hoy en día sigue moviendo así, pero antes al médico se iba al médico para tratar no solamente problemas biológicos, sino hasta eso, problemas psicológicos o problemas culturales, por ser considerado, por así decirlo, una eminencia dentro del conocimiento. Y bueno, este mito de se te acaba el semen viene de años atrás, de la época en que muchos aún estaban muy por investigar lo que era el ámbito de la sexualidad y la anatomía sexual. Pero es de mencionar que el semen es producido constantemente por el cuerpo y no hay manera en que este se llegue a acabar, a menos que haya una razón biológica, como es ya un problema en la próstata,
Hasta eso en la deshidratación, cuando un cuerpo está deshidratado por el mismo hecho que no tiene fluidos, no puede producir fluidos orales. Los pelos en la mano también son un mito total, no hay manera en que lleguen a contagiarte. Los folículos no son contagiosos, no son una infección. El folículo crece en donde hay folículos, y si no hay folículos no van a salir pelos. Sí, y ojo, todo mito dentro de esto le especifico que es la sexualidad por parte de la aplicación por parte de los padres es por buscar proteger o buscar cuidar. Estos mismos mitos fueron usados en la época de sus padres para protegernos a ellos de algo que sus abuelos pensaban que era algo que posiblemente pudiera hacerles daño en el futuro. El mito está cargado de creencias que diferencian el bien y el mal. Hay que hacer énfasis en eso. Otro mito ya más alejado de este tema de la masturbación, más relacionado con la erección en los varones, es la comida afrodisíaca o los mismos afrodisíacos. Ha habido desde hace muchos siglos la creencia de que ciertos alimentos o ciertas sustancias pueden provocar reacciones sexuales deseadas. Por ejemplo, el comer camarón. ¿Por qué? Porque se le considera un símbolo, podría decir, fálico. Fálico me refiero a que es relacionado con el pene, al igual que el cuerno del rinoceronte, que en muchas partes de África es cortado para molerlo y usarlo como un afrodisíaco que se mezcla con alguna bebida. Esta clase de cosas son falsas. La manera de saber si un alimento es afrodisíaco o no es buscando sus características químicas para ver si estas pueden apoyar en lo que es la circulación, una ayuda a la circulación de la sangre, que es lo necesario para tener una erección, o la liberación de dopamina o serotonina importantes en lo que es en el centro del placer del cerebro. Y nos estamos ahorita ya otro mito, que hoy en la época de la tecnología y ya desde la época en que aparece el cine, inclusive las primeras, el cine mudo, las primeras fotos en sucesión que daban la impresión de movimiento, lo que es el mito sobre la pornografía, pero ya más enfocado dentro de lo que hacemos nosotros o lo que venimos a explicarles, que es enfermedad de transmisión sexual o embarazo. Ya los demás mitos sociales, etcétera, etcétera, no salta tanto a lo que estamos tratando de explicar, pero como les comenté desde el principio, es una ejemplificación de lo que estamos tratando sobre mitos de la sexualidad. Por ejemplo, en la industria de la pornografía, es una industria. ¿Por qué? Porque es un negocio que tiene consumidores. Estos consumidores podemos ser cualquiera de nosotros aquí, y una de las cuestiones que más se ha abarcado es en el caso de caso de hombres y mujeres, es: le soy infiel a mi pareja por el hecho de ver pornografía, y aparte de ver la pornografía la utilizo para autoestimularme. Bueno, esto es un tema que se lo dejamos a ustedes para reflexionar, porque he de decirles, como todo mito está cargado de contexto social y aparte cultural. No es lo mismo lo que es la pornografía para mí como persona como lo es para ustedes como individuos, o para mis compañeros. Puede ser muy relativo eso ya, de decirle, mi pareja considera que soy infiel porque veo pornografía, pero yo siento que no soy. Eso ya son diferencias individuales de la manera de percibir el mundo. Esa clase de cosas es mejor discutirlas en pareja y llegar, por así decirlo, a un acuerdo. Y dentro de esto, de la industria de la pornografía, otro mito que se maneja mucho es la pregunta de si estos actores, estas personas que se dedican a elaborar el material sexualmente explícito, que es lo que es, llegan o sea, son no promiscuos, son propensos a tener transmisiones de enfermedad de transmisión sexual o embarazos. Ahí no hay control, es un mundo de juerga y de perdición. Bueno, hay que hacer énfasis, es que esto es una industria, y dentro de una industria hay una cultura del trabajo que tiene normas, y dentro de estas normas
están una revisión constante de los actores sobre su salud, para ver si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, para no propagarla entre los mismos trabajadores que son los demás actores. También métodos anticonceptivos, chequeos constantes con un ginecólogo, tienen seguro médico, hay que firmar papelería. ¿Por qué? Porque es una industria, entonces legalmente a la compañía y a la industria no le conviene esta clase de errores de propagación y sobre todo estafando. Y eso ya es otro ejemplo de un mito. Vamos ahorita a mitos que ya van dentro de lo que vamos a estudiar nosotros o vamos a exponerles a ustedes, que es, por ejemplo, el mito sobre ya una enfermedad de transmisión sexual que mi compañero Carlos va a explicar más adelante, que es el mito sobre el SIDA. Nosotros solamente vamos a hacer un vago énfasis como trabajo de mitos, pero el compañero nos va a dar una respuesta al mito que yo voy a comentar, que es el mito de si estoy o tengo contacto con una persona que es cero positivo o tiene el VIH, ¿es fácil realmente que me contagie? Pues la verdad no es sencillo, no es fácil, porque sí, lo que sería un contacto, como por ejemplo un beso, la saliva, contiene un poco de este virus, pero no es suficiente para que ataque al cuerpo completamente, como sería una infección de transmisión sexual o alguna, ya sea por sangre, o sea, una transmisión, o sea, una transfusión de sangre. Entonces, lo que se dice es que este mito es falso, porque solamente es contagioso por una transmisión de fluidos hepáticos, o sea, sangre, o transmisión de fluidos genitales. ¿Ok? Más adelante vamos a tratar el tema del condón con mis compañeras, que el condón es el único método que sirve para, no método anticonceptivo, que sirve para evitar las transmisiones o prevenir las transmisiones de enfermedad sexual. No todas, por ejemplo los piojos genitales, que son parásitos que se encuentran en el vello púbico, son transmitibles aún con el uso del condón. Bueno, uno de los temas ya dentro del acto sexual o de una vida sexualmente activa, uno de los mitos, es el que va a explicar mi compañero Horacio, es esta pregunta que te hago a ti, Horacio. ¿Puede mi pareja puede tener una infección vaginal por tener una relación sexual intercalada entre sexo anal y un coito vaginal? Sí. ¿Por qué? Porque en el ano, por supuesto, hay residuos fecales. Residuos fecales que, por supuesto, una vez que el pene se introduzca y van a quedar en el pene. Ahora, esto estamos hablando, por supuesto, sin condón. Sí. Entonces, si lo intercalas con la vagina, por supuesto, los residuos que no deben estar ahí, residuos extraños, pueden crear una infección. Sería más propenso, por supuesto, si hay una herida dentro de la vagina, sí, etc. Precauciones podría ser usar condón primero, si van a realizar el sexo anal, usar el condón ahí, después cambiar el condón y continuar al sexo vaginal. A continuación le voy a dar la palabra al compañero que nos va a dar el tema de los espermas en el organismo. Bueno, este tema a mí me parece muy importante dentro de nuestra clase, que es la prevención de embarazo, enfocado en eso. Porque es indispensable para usar un buen método anticonceptivo, o para saber por qué tenemos que usar un buen método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado. Y bueno, el esperma viene del órgano reproductor masculino, que son los testículos. Este espermatozoide tiene una cola, y esta cola es lo que le proporciona el movimiento para llegar a el objetivo, que es fecundar el ovario. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar vivo un esperma ya que ha entrado al cervix? Bueno, puede durar 72 horas vivo. Es el tiempo que tiene, es su tiempo de vida. Pero para que sea
cómo ponérselos para que sea fértil, para que siga siendo funcional para la reproducción, son al menos 48 horas. Hay muchos mitos sobre los espermas y la reproducción. Por ejemplo, dando algo que a mí me tocó como estudiante de secundaria y preparatoria, dentro de una clase de sexualidad hace ya pocos años, 3, 4 años, fue que una psicóloga que fue a tratarnos con ese tema, el mismo tema que nosotros venimos a darles, es que supuestamente se encontraba este mito que ella lo tomaba como algo verídico, de que si una mujer se sentaba en un baño público donde previamente un hombre se había masturbado, esto era propicio a que los espermas al detectar el calor de la vulva, que es la parte externa de la vagina, iban a moverse hacia su objetivo. Esto es totalmente falso. Los espermas no hacen eso, no tienen esa capacidad para detectar el calor externo, y aparte de eso, no pueden sobrevivir en un medio seco. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan del líquido seminal que expulsamos junto al semen, en donde se encuentran los espermas. Por lo tanto, lo que trato de decir es que un esperma no puede vivir en un medio que no tenga el pH adecuado. Esto que es no ni tan ácido ni tan base, y tampoco si no es húmedo, no puede ser un seco, y aparte ni tan altas ni tan bajas temperaturas. En bajas temperaturas se mantiene inactivo, mientras que en muy altas temperaturas llega a morir. Mi compañero va a trabajar con ustedes el tema de lo que es el faje, y posteriormente el tema de la primera vez y su relación con el embarazo y la virginidad. Bueno, aquí entramos en un terreno que es un poco subjetivo, porque el faje en sí, si podemos investigar al respecto, no te da una descripción exacta. Entonces el faje ya es algo más cultural. Podemos ver, con esto me refiero a que las personas tienen su propia información de qué es el faje. Hicimos encuestas, hicimos investigación, y pudimos ver que el faje para ciertas personas es el encuentro íntimo erótico en el cual hay besos, caricias, manipulación de los aparatos genitales, pero sin llegar al coito. Ahora, una pregunta aquí es importante: ¿se pueden transmitir enfermedades o infecciones a través del faje? Sí, se puede. ¿Por qué? Muchas personas caen en el error de que si llega una mujer a tener, o un hombre a tener una infección en su área íntima, su área genital, caen a decir, ¿sabes qué? Yo no hice nada contigo, ¿por qué tienes esto? ¿Qué pasó? ¿Me fuiste infiel? Etcétera. Pero podemos ver que ese tipo de infecciones se pueden transmitir en el faje en sí. ¿Cómo? Por decir cosas muy sencillas. Estás manipulando los genitales, pero con las manos sucias, etcétera. Con esto, ¿qué decimos? El faje tiene que llevar, como todo, su cierto una cierta limpieza, un tiempo, un cierto higiene, un procedimiento de antes de llegar al acto. También está lo que en el faje se puede preguntar de que embarazos dentro del faje, como ya habló el compañero al respecto sobre la tela. Sí, y esto ¿qué nos dice? Que aunque las personas, y esto es muy interesante, las personas saben que realmente no hay no se puede embarazar en un faje si no llegamos al coito. Y aún así las personas con esa información pueden llegar a tener miedo al respecto. Entonces este miedo nos revela que dentro del mito la persona se siente, podemos decirlo así, atemorizada por el esperma y el embarazo no deseado. Como en la primera vez, que se cree que no se puede llegar al embarazo.
lo cual es totalmente erróneo, porque el cuerpo ya está preparado. Desde que ya tiene la primera menstruación la mujer, ya está preparado el cuerpo para esta clase de cosas. Para evitar esto, tenemos que hablar de los métodos anticonceptivos, los cuales los compañeros van a ver. Ok, dando los métodos, por así decirlo, básicos anticonceptivos, que son los que desde hace muchos siglos previo a los métodos anticonceptivos de barrera, químicos, mecánicos, etc., son los métodos anticonceptivos naturales. Estos siguen el ritmo o el proceso biológico dentro del cuerpo específicamente de la mujer. Un pequeño mito que hay dentro de esto, ya agregando un mito, es que si el hombre previamente se masturba antes de tener relaciones sexuales o horas antes de tener relaciones sexuales con su pareja, esto va a evitar que esto provoque un embarazo. Bueno, es totalmente falso. El cuerpo constantemente está produciendo espermatozoides, y si se masturban 1, 2, 3, 4 veces en un día, no va a ser factor para que no llegue a embarazar a su pareja con un ovario receptivo, claro, en sus días fértiles. Y bueno, ya dando un ejemplo de los métodos anticonceptivos, vamos a decir los métodos anticonceptivos naturales. ¿Cuáles son? Bueno, uno de ellos es el del moco cervical, que es que la mujer hace un examen manual individual de su moco en su canal vaginal. Esto es el líquido que se libera como lubricante, o el líquido que está dentro del tracto vaginal. Esto es que cuando está cercano o a sus días fértiles o está en su día fértil, este moco tiene una coloración más blancuzca y aparte está más espeso, y podría decirse que hasta podría identificarse algunos grumos. Este es un ejemplo de lo que es el método del moco cervical. El otro método natural es el método del coitus interruptus, que es dentro del acto sexual, del coito, que es la penetración, previo a que el hombre eyacule, retira el pene y eyacula fuera de lo que es el tracto vaginal. Bueno, este método entre ustedes y entre muchas personas es muy popular, pero hay que desmitificar el hecho de que al hacer esto no pasa nada. ¿Por qué? Porque el pene masculino libera un líquido lubricante, que es el líquido, eso es un preyaculatorio, perdón. Es el líquido preyaculatorio, y dentro de este líquido preyaculatorio hay espermatozoides. Entonces, aún con el método del coitus interruptus, puede haber un embarazo. Tiene por ahí, si es, por así decirlo, bien utilizado, mezclado con otros métodos naturales, una efectividad del 70-80%. Otro método natural es el de la temperatura basal. ¿Cuál es este? Bueno, la mujer, cuando se supone, es científicamente correcto que cuando la mujer está en sus días fértiles, tiene una diferencia de temperatura a cuando no está en días fértiles, o cuando está en su menstruación, hay una diferencia. ¿Y esto cómo se lleva? Bueno, hay que hacer un registro constante todas las mañanas antes de comer cualquier cosa, llevar cualquier actividad, de la temperatura, y así poder hacer en un esquema identificar días fértiles y días no fértiles. Pero este método también tiene sus fallas, ya que hay muchos factores ambientales y orgánicos dentro del cuerpo del individuo que pueden influir en cambios de temperatura. Tiene una eficacia de un 60-70%. Otro método que es muy popular, mezclado con el coitus interruptus y con la temperatura, es el método del ritmo. Bueno, este método del ritmo es muy similar a lo que es el de la temperatura basal, ya que mide los días fértiles y no fértiles, pero este es en base al conteo de la primera menstruación
hasta, digo, de la menstruación hasta lo que es la siguiente menstruación, el lapso de 28 días que hay dentro del ciclo menstrual. Bueno, de esto el ritmo es contando los días, identificar según el individuo, porque hay individuos que son irregulares, no tienen el mismo ritmo que otras personas, que otras mujeres. Medir cuál es el día 14, que es el día fértil, y hacer una escala de 6 días, 3 días previos a los días fértiles y 3 días después al día fértil, que es el día 14. Este es el método del ritmo. Pero también es de ver que también tiene sus defectos. ¿Cuáles son sus defectos? Bueno, es muy difícil identificar realmente cuál es el día fértil con un examen como ese, que es el ritmo sin medir temperatura, líquidos, hormonas, etc. Entonces realmente está hecho a talteo, por eso tiene un margen de error de 6 días. También hay veces en que por factores de estrés, factores ambientales, factores orgánicos, el organismo de la mujer puede tener un retraso en su menstruación, lo cual modifica el ritmo. Y también hay mujeres que son irregulares, que pueden ovular, inclusive hay casos dentro de la menstruación. Entonces podría decirse que no es un método 100% infalible, ya que va de la mano de las diferencias individuales del organismo de cada mujer. Y bueno, ya que tomamos los métodos anticonceptivos naturales, bueno, ¿cuáles son los métodos infalibles para que haya, para un método anticonceptivo correcto? Bueno, estos son los de barrera, los hormonales, etcétera, que nos van a tratar nuestras compañeras Carla y Milagros. Son más populares las espumas en aerosol, ya que no requieren un periodo de espera después de su inserción vaginal antes del coito. En cambio, los supositorios, geles o jaleas sí lo necesitan. No son nocivos para la salud y no necesitan receta médica. Se consiguen en farmacias y se podría decir que un inconveniente es que son poco estéticos. Y dentro de los porcentajes de efectividad se encuentra un 18 a 22% de fallos de que prevenga un embarazo. Bueno, dentro de los terceros tipos de métodos anticonceptivos, como ya dije, la espermicida es parte de los químicos, ya que estos inhiben e impiden la fecundación y normalmente son a base de hormonas sintéticas o, como su nombre lo dice, de químicos. Bueno, dentro de los químicos, otro método anticonceptivo son las pastillas. Estas funcionan a base de hormonas que son la progesterona y el estrógeno. Tienen un porcentaje de efectividad de un 90 o 95, es el más recomendable y el más efectivo dentro de todos los métodos. Y bueno, este se basa y funciona junto con el ciclo menstrual. Este ciclo consta de 4 fases: la fase menstrual, que es cuando comienza, la fase estrogénica, la ovulación, y la fase progestativa. Al principio de la fase, que es la menstruación, los niveles de progesterona están muy bajos junto con los niveles de estrógeno. Al pasar a la segunda fase, aumentan los niveles de estrógeno, que son los que permiten que se libere el óvulo que va a ser fecundado, que es aquí cuando entra la tercera fase. Y gracias a que suben los niveles de estrógeno, el óvulo es fecundado y facilita su implantación en el útero. Lo que hacen las pastillas anticonceptivas es subir los niveles de progesterona en estas dos fases para evitar la implantación del óvulo en el útero, con lo que finalmente se pasa a la cuarta fase, que es la progestativa, que es donde el óvulo, al no haber sido fecundado, hace que se descame el endometrio y viene la menstruación. La píldora provoca, como ya lo dije, que se inhiba la fecundación y bueno, no debe usarse en menores de 18 años, entre 3 y 18 años, que no hayan terminado su maduración física, porque puede tener repercusiones. Y bueno, otro método dentro de estos químicos
es el implante subdérmico llamado Norplant. Esto consta de 6 cápsulas huecas que están formadas con un material llamado Silastic, que es como una especie de plástico orgánico, rellenas de hormonas, básicamente de progesterona. Estas gradualmente van a estar liberando esta hormona y inhiben el embarazo, la fecundación, y pueden estar activas hasta 5 años dentro del organismo. Tienen que ser colocadas por un médico capacitado y se colocan en la parte interna del brazo. El procedimiento dura de 10 a 15 minutos, es con anestesia local y no tiene hasta ahorita repercusiones. Bueno, el cuarto tipo de método anticonceptivo son los quirúrgicos y son los que básicamente se consideran irreversibles. Dentro de esto está la vasectomía, que es donde le cortan los conductos deferentes que conducen el líquido seminal con los espermatozoides, en el caso de los varones, y de las mujeres es la esterilización tubárica y se puede hacer de muchas formas. Se puede utilizar láser para quemar los conductos de las trompas de falopio, se puede obstruir el paso con clips o con anillos y también se pueden cortar. Todos los métodos anticonceptivos que hemos mencionado hasta ahorita se utilizan antes del coito, pero dentro de la contracepción poscoital está la píldora del día siguiente. Esta se toma después de tener relaciones sexuales. Pero igual no es un factor determinante dentro de la primera relación sexual. Bueno, y para concluir con todas las preguntas, la siguiente dice: después del primer acto sexual de una mujer, ¿se le comienza a ensanchar las caderas? Sí, pero no es nada notable. Por ejemplo, se cree esta fantasía que después de que una mujer tenga sexo, ya todo el mundo va a poder saber que tuvo sexo y ya es virgen. Este mito es falso, no hay forma de saberlo. Como ya dijo el compañero, aunque no tenga himen, no es prueba de nada. Sí se ensanchan las caderas, es verdad que hay un cambio fisiológico, pero no es algo, no es una marca, vaya, como una marca de Caín que ya todos los hombres ya no te van a tocar. Entonces es algo leve, ¿no? Es sutil. Bueno, hemos concluido con el tema. Espero que la plática les haya gustado. Todos nosotros somos primerizos en esto de dar clases, sobre todo en educación sexual. Esto es tanto enseñanza como para ustedes como para nosotros. Agradecemos mucho su atención y cualquier retroalimentación que se haga será plenamente aceptada.